lo que dice el versículo 1, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene o se pone rojo, estas palabras, y por la mañana hoy habrá tempestad porque arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no puedes. La generación mala y adúltera demanda señal. ¿Cuál generación demanda señal? Mala y adúltera. Bueno, gracias, mam. Los demás vamos a repetir una vez más. La generación, ¿cuál es la que demanda señal? Ahí vamos, poquito, ahí vamos. Una vez más, la generación. No, pero díganlo como que si quieren, no, mala, adulta. Ahora tengo ganas de esperarlos, no se preocupen. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto nos dice porque no trajimos pan. En otras palabras, nos está regañando. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No has entendido aún ni te acuerdas de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7, ese es un mensaje en sí, esos versículos. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Miren todo lo que les tuvo que decir Jesús para que entendieran. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de él mismo, de Jesús. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros o ustedes, quién dice que soy yo? Tenemos 2 tipos de personas aquí. Dios está haciendo una pregunta para 2 tipos de personas. Ellos, ¿quién dicen que soy? Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, en otras palabras, el ungido de Dios, el Mesías. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la señal que estaba diciendo en los versículos anteriores de Jonás. Porque Jonás estaba en el pez 3 días y al tercer día, tipificando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti.
en ninguna manera esto te acontezca. ¿Alguna vez le has dicho a alguien eso? No trabajes tanto, no te esfuerces tanto, ten compasión de ti. Esto es lo que usted contesta cuando eso le dicen, ¿eh? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí conmigo en esta mañana. Te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, que nos instruye y nos guía, Señor, día tras día, Padre Santo. Te pido, papito lindo, Señor, que me des, papito lindo, palabra tuya de sabiduría para poder enseñar en esta mañana, papito. Te pido que cada uno de los hermanos que me escucha sea edificado por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este día. Ayer íbamos caminando mi esposa y yo, y cuando íbamos manejando, puso una predicación, y cuando puso una predicación decía el predicador, Señor, dame, unge mis labios. ¿Cómo dijo? Unge mis labios para predicar, pero también abre los oídos. ¿Cómo? Unge sus oídos para que puedan escuchar. Y dije, esa la voy a usar mañana. Tócalo, Señor, para que escuche. Quiero enfocarme y leí esta porción del capítulo, casi todo el capítulo. Una, para que agarremos el contexto de lo que está sucediendo. Y número dos, para que si no conocen la historia, empiecen a agarrarle un poco sabor al caldo, amén. Y que empiecen a ver esto, porque he dicho este testimonio. Una vez les dije, cuando enseñaba a los jóvenes, que era pastor de jóvenes, les dije, y el velo se fue roto, y entonces entraron al lugar santísimo, y a las personas que estaba enseñando, pues no sabía ni de qué estaba hablando. Y muchas de las veces me gusta leer un poquito más para agarrar el contexto. Amén. Y empezamos nosotros a poder ver que algo estaba pasando, y que Dios estaba tratando de enseñar algo en este tiempo. Y estaba hablando con Simón Pedro. Estaba hablando con Pedro. Antes de que Jesucristo le cambiara el nombre a Pedro, se llamaba Simón. Y muchas de las veces, mi amado hermano, Dios llega y nos hace preguntas, pero no porque Él no sepa lo que nosotros vamos a contestar o le falte información, sino para que nosotros podamos enseñar y revelar nuestro corazón ante Él. En donde nosotros estamos, porque Dios se fija en el corazón del hombre, se fija en el corazón de cada uno de nosotros. La palabra de Dios llega y nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, solamente puedes fingir quién eres por cierto tiempo antes que tus palabras te descubran en verdad. Antes de que empieces a hablar tal vez de la felicidad o de la amargura que tú traes en tu corazón. Puedes traer celos dentro y fingirlo, pero por un tiempo solamente. Hasta que empiece a salir todo lo que traes dentro. Muchas de las veces esto ha pasado en nuestras vidas. Y Dios llega y habla con Pedro. ¿Sabe? La relación que nosotros debemos de tener con Dios es tan personal, que tenemos que tener este tipo de conversación, así como lo estaba teniendo Jesucristo en este tiempo. Porque Dios quiere empezar a crear algo por medio de nosotros, pero tenemos que tener la mentalidad y el corazón limpio. ¿Sabe? El día de ayer cuando estaba repasando y viendo esto, que ahorita que dije, esta generación mala y adúltera demanda señal. Y muchas de las veces nosotros siempre le estamos pidiendo a Dios que nos muestre algo para traer paz a nuestro propio corazón, simplemente porque no confiamos en Dios. Porque no confiamos en el proceso de lo que
Dios está haciendo a través de nosotros y de lo que Dios está haciendo por nosotros. Y queremos muchas de las veces señales para que confirmen y apaciguen nuestras ansias, nuestro estrés y las cosas. ¿Por qué? Porque hemos desviado nuestro corazón muchas de las veces de esto. Y ahí es donde me voy a meter ahorita. Porque quiero hablar un poquito del corazón, pero también quiero hablar que alcancemos a reconocer quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. De nuestra identidad en Cristo. Y todo se trata de lo que Dios está hablando aquí. Llega Jesús y le dice, ellos, o sea, los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, dicen, ellos dicen que yo soy estas personas. Tal vez unos dicen que soy Juan el Bautista, otros dicen que soy Elías, otros dicen que soy uno de los profetas. Pero a mí no me importa lo que alguien más esté diciendo. Me importa lo que tú pienses de mí. Y ahí es donde quiere llegar Dios, porque Dios es un Dios tan personal que quiere que tú empieces a pensar y a hablar de la manera correcta en tu corazón. Ellos dicen esto, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y cuando estoy viendo y escribiendo estas cosas, digo, bueno, ¿quién es Dios para mí? Y empiezo a meditar en este tipo de cosas para poder tratar de salir, tal vez, de tantas preguntas y solamente me empiezo a enfocar en Dios. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y quiero que vean esto. Dios llega y habla, está hablando con estas personas y le dicen, estas personas dicen que soy esto. Ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Pedro dice algo que recibió de revelación, algo poderoso, algo espiritual, en otras palabras, algo bueno. Y cuando dijo algo bueno, Jesús le dice, qué bueno que dijiste eso, porque solamente pudieras haber conocido esto si mi Dios o mi Padre te lo hubiera revelado. Y le dijo, ahora voy a cambiarte el nombre. Ahora te llamarás Gloria. Bueno, nomás los que conocen esa canción, bueno, pues. En base a lo que has traído, amén, amén, amén. Ese es el mensaje para la semana que entra. Te voy a cambiar el nombre y ahora te llamarás Pedro, que significa roca, una piedra, significa algo sólido, algo estable. Y cuando nosotros empezamos a reconocer que Dios nos ha dado un nombre nuevo, que no le interesa lo que está sucediendo a tu alrededor, que Dios empieza a enfocarse en una relación personal contigo, muchas de las veces no entendemos lo que Dios nos llamó, hasta después de muchos años podemos comprender por qué Dios nos llamó de esa manera. En otras palabras, cuando Dios llega y te dice que eres más que vencedor y tu vida no lo refleja, hay un proceso que Dios ha comenzado en ti, que eso eres, pero te estás convirtiendo en. Es como cuando casamos a una pareja. Llegas y casas a la pareja y no porque dices sí, ahí en el altar, sí, acepto. Quiere decir que ya eres el mejor esposo del mundo. O cuando nace tu bebé, se me queda viendo qué pasó, qué dijo. Quiere decir que eres el mejor padre del mundo. Sino que te llamaron ahí en el altar, duras años convirtiéndote en el esposo
Que ahí cuando estabas diciéndole ahora a tu esposa todas las cosas bonitas que ibas a darle y todo eso, ahora comienza el proceso de que tú empieces a cumplir tu palabra, porque ahora ya te cambió tu responsabilidad o tu nombre. Ahora es el esposo, ahora es el papá, ahora eres la mamá. A nadie se le enseña a ser mamá hasta que están pasando por la prueba. Hay ciertas cosas que no puedes entender hasta que estés pasando por esa situación. Y Dios quiere empezar a reconocer el corazón de sus hijos y empieza a hablar con ellos. Y mientras Dios empieza a hablar con él, la revelación del Padre llega y le dice y le revela quién es Jesús. Y cuando se le es revelado quién es Jesús, Jesús le revela ahora quién es Él. En otras palabras, si yo quiero descubrir mi identidad, primero tengo que conocer quién es Jesucristo. Si yo quiero conocer mi propósito aquí en este mundo, primero tengo que conocer y ver a Dios tal y como es. No como alguien más lo ha describido, sino como Dios ha sido revelado. Y cuando Pedro habla y dice esto, es una revelación de lo alto, que ahora recibió información que le permitió elevar su vida a otro nivel. ¿Sabe? Muchas de las veces tenemos tantas preguntas en nuestras vidas y muchas de las veces no entendemos por qué, si tenemos lo que necesitamos. Tal vez tenemos el sustento necesario, pero andamos buscando el propósito de impactar al mundo que va a traer esa llenura a nuestro corazón. Y haciendo preguntas como, ¿quién soy yo en verdad? ¿Quién soy yo en verdad delante de los ojos de Dios para que Dios me haya llamado Pedro? ¿Por qué Dios tiene que cambiar mi nombre si todos los demás me han llamado Simón? Por eso es tan importante que yo empiece a reconocer que Dios a mí me escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando llega Dios y habla, dice, desde antes de la fundación del mundo te escogí, te predestiné, empecé a formarte en el vientre de tu madre. Eso quiere decir que antes de que te conocieran tus papás, yo ya te conocía. Yo fui el que te envié. Así es que si tú tienes una pregunta de quién tú eres, no tienes que ir a nadie más, sino tienes que venir al Creador de tu propia vida. ¿Cuál es la función por la cual tú has nacido? ¿Por qué estás aquí en esta tierra? Y en el momento que Pedro recibió revelación de quién era Jesucristo, Jesucristo le reveló quién era Él. Y empezó a entrar en otra dimensión, simplemente porque Dios le cambió el nombre. Muchas veces no entendemos que nos tenemos que convertir en los que Dios nos llama o en lo que Dios nos llamó a ser. Igual que te tienes que convertir en el esposo o en la esposa que tu marido o tu esposa necesita, o en el papá que tus hijos necesitan. Man, ahorita yo me estoy gozando, encontré otra vez una pasión dentro de mí, que se me hace que me gozo yo más ir a ver a los juegos de Josh, de mi hijo, que él. Nomás estoy caminando ahí en el sidelines viendo a su madre, y veo que me encendió la pasión otra vez. Y empecé a descubrir algo que había puesto
o guardado en mi vida. Y Dios me permitió que alguien más lo empezara a sacar y a descubrir. Man, esto está suave, esto está bueno. Y empiezo a ver a mi hijo y ya está listo. ¿Quiénes son? Ya va a ser hora. Y yo me emociono. Y, dijeron que a las 11:30 tenemos que estar early. Necesitamos hacer lo que sea. Y empiezo yo a descubrir que ahora yo estoy haciendo cosas que no son para mí, sino que van a edificar a alguien más. Pero lo que estaba dentro de mí, alguien más lo necesita. Y cuando Dios llega y le cambia el nombre de Simón a Pedro, Dios sabe que la gente va a necesitar de esa estabilidad, de ese carácter, para donde Dios va a enviar a Pedro. Y la gente va a beneficiar de lo que Pedro tiene cuando él empiece a caminar en su propósito. Y empezamos nosotros a ver estas cosas desarrollarse a través de la vida de Pedro. Entonces dije, déjeme hacer una pregunta. ¿Qué es lo que la gente te llama? Y compararlo con lo que Dios te ha llamado. ¿Quién dice la gente que eres en contra de lo que Dios dice que eres? Si Dios te llamó a ser la cabeza, si Dios te llamó a prosperar, si Dios te llamó a vencer, si Dios te llamó a vida, si Dios te está hablando de todas estas cosas, ¿va de acuerdo a las personas con las que te rodean? Porque con quien te juntas importa. Con quien te juntas realmente importa. Porque empiezas a confiar en esa voz. Y cuando confías en esa voz comienza a tener influencia sobre tu vida. Y si tú crees lo que alguien más dice y va en contra de lo que Dios dice, entonces ahora tenemos un dilema. Porque ahora no sé a quién creerle. Ahora no sé quién soy. Y a quién permito que entre a mi círculo. Así como la muy, ¿verdad? Que llega él y le pone el anillo. This is the circle of trust, le dice, este es el círculo aquí. Y después dicen ¿cómo se llama? Vencedor, tú estás acá. A ti no confío en ti. Ya no te has ganado mi confianza. Muchas de las veces trato de pedir consejos de alguien que ni me conoce. Trato de que alguien más llegue a mi vida y me diga qué hacer cuando ni yo que me conozco sé qué hacer. Pero nomás Pedro recibió la revelación y Dios le dio un nombre, pero Pedro todavía no se convertía en lo que Dios lo llamó a hacer. Y llega y le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Dios llega a Jesús y le dice, qué bueno, acá decía algo muy bueno. Y siguen caminando. Y el mismo Pedro o la misma persona dijo algo bien tremendo. Despuesito llega y los pone a un lado y le dije a Jesús, no mueras, ten compasión de ti. Y lo mismo que le dijo Jesucristo de decir algo bueno, ahora llega y le dice, Satanás, quítate de delante de mí. La misma persona, en el mismo día, actuando de dos
maneras totalmente diferentes. Viniendo a la iglesia gozándose y saliendo y siendo influenciado por el diablo. Sopas, digo. El mismo Pedro que llega a Jesús y le dice, me vas a negar 3 veces. Es el mismo Pedro que llegaba y cuando quisieron arrestar a Jesucristo fue el que llegó y le cortó la oreja al soldado, a la persona que quería llegar y arrestar a Jesucristo. Ese mismo Pedro es el que salió corriendo y negó a Jesucristo. La misma persona, actuando de 2 maneras totalmente diferentes. Porque tenía el llamado para hacer algo grande, pero no se habían convertido en lo que Dios quería para su vida. Estaba luchando con él mismo para poder descubrir y aceptar, porque muchas de las veces sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces porque no lo has aceptado, porque se va a requerir dejar todo atrás. Muchas de las veces venimos aquí a la iglesia y recibes palabras de aliento y durante la semana llega el desaliento, tal vez la depresión o la ansiedad o los nervios a tu vida. Y empezamos nosotros a poder ver, y a mí me gusta la Biblia porque la Biblia me da las respuestas a lo que yo ando buscando. Y lo he dicho esto antes, yo cuando estaba chiquito, crecí en la iglesia, mi mamá siempre me traía a la iglesia, Pero no fue hasta que descubrí yo a Jesucristo por mí mismo, que mi vida cambió. Que mi vida pudo cambiar de una manera que yo pude conocer al Dios que se predicaba en la iglesia. Que tuve que tener un encuentro personal con Él. Miren nomás qué tremendo. La razón por la cual fallamos es la misma razón por la cual Pedro falló. La Biblia llega y te dice, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La razón por la cual fallamos es porque perdemos el enfoque o quitamos la vista de Dios y la cambiamos a la de este mundo o la de los hombres. Y en lo que tú te enfocas determina a qué le vas a dar tu atención y en qué dirección usted se va. Si usted está mirando para allá, le aseguro que va a ir caminando y se va a empezar a desviar a aquel lado. Si mantiene el enfoque en algo, ahí es donde va a dirigir usted su atención. Y cuando dirige usted su atención a ese lugar, ahí es donde se lleva toda su energía. Por eso es tan poderoso que en lo que yo me enfoque, eso va a empezar a suceder en mi vida. En otras palabras, ¿en qué me estoy enfocando yo? Las palabras de Pedro revelan en lo que él se estaba enfocando. Revelaron que se estaba enfocando en las cosas de este mundo y no en el propósito por el cual Jesucristo fue enviado. Muchas de las veces perdemos nosotros la vista o la visión y el enfoque de qué fuimos llamados nosotros a hacer. De qué fuimos nosotros llamados a hacer. Les enseñaba un poquito el miércoles sobre cómo dice la Biblia que es lámpara a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestro camino. Esto quiere decir que en ese lugar, en ese camino hay luz.
Cuando me salgo de ese camino, empiezo a caminar hacia la oscuridad. Porque me estoy alejando de la luz. Y muchas de las veces cuando me voy alejando del camino, puedo ver la luz. Y como todavía puedo ver la luz y no me ha pasado nada, aunque ande caminando en desobediencia, empiezo a confiar y a cambiar mi enfoque, nomás con que volteo un poquito para atrás y todavía pueda ver la luz. Y empiezo a descuidar mi relación con Jesucristo, y mi relación con Jesucristo se comienza a enfriar de tal manera que quito mi enfoque de Él y ahora me empiezo a enfocar en lo que está pasando enfrente de mí, que no puedo ver la dirección en cual mi vida se está yendo. Y cuando no sé qué hacer, entonces vuelvo una vez más a buscar la luz. O vengo una vez más a Jesucristo. Porque conozco que aquí está la solución. Por eso es que vengo. Porque sé que Dios me perdona. Porque sé que Dios me ama. Porque sé que cuando yo vuelva otra vez a Jesucristo, Él me va a recibir con los brazos abiertos y me va a abrazar. Y como sé estas cosas, hago poquita confianza y me empiezo a retirar poco a poco de Dios. Hasta que me empiezo a sentir que estoy perdido sin Él. ¿Sabe? Cuando una persona sabe hacia dónde va, se siente seguro. Pero si se sale del camino y empieza a manejar, se siente bien hasta que se le empieza a bajar el tanque de la gasolina. Y si no encuentra otra vez el camino, ahora ya empieza a pensar de una manera diferente. Y muchas de las veces la gente no viene a Dios hasta que se salen y se alejan de Dios y algo sucede. Tal vez se enferman, tal vez le matan a alguien, tal vez se pelearon con su esposa, su esposo, tal vez se divorciaron, tal vez su hijo está en droga, cualquier cosa. Pero saben que ahí está Dios. Y eso es lo que los vuelve a atraer a Dios una vez más. Miren más que tremendo. Porque todo esto es parte del proceso. Pedro tuvo que negar a Jesús 3 veces. Pedro tuvo que tratar de convencer a Jesús que no muriera en esa cruz. Es más, Pedro, hasta dice la Biblia, bueno, no lo dice explícitamente esas palabras, pero dice que dijo malas palabras cuando llegaron. Imagínate Pedro diciendo malas palabras. Omar, ¿te imaginas o no? Imagínatelo. No, no tanto, no te creas. Yo lo conozco. Ya no me estén molestando. Y empezamos nosotros a ver que lo que Pedro estaba pasando en su vida lo alejó de Dios. Y cuando Jesús resucita, al tercer día dijo, necesito hablar con Pedro. Porque quiero que entienda esto, que no importa qué tan lejos yo me vaya de Dios, Dios siempre quiere hablar conmigo. Dios siempre quiere estar ahí para restaurarme, levantarme y llevarme por el camino, por el nombre que Él me dio, con el propósito que Él me dio. Y Dios, si necesita levantarse de la muerte y de la tumba para ir y a buscar a Pedro, va a tener que hacerlo. Eso quiere decir que Dios hace lo imposible para estar conmigo. Imagínense que Dios nosotros servimos, que hace lo imposible para que usted y yo podamos tener una relación personal con Él. Y llega Dios y le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Ya sabes que sí te amo. Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, ¿sabes que te amo? Y ya la tercera vez llega Dios y le dice, Pedro, ¿me amas?
Y cuando le está preguntando estas cosas, llega y le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. A la tercera vez dice, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Estas palabras, ¿para qué me sigues preguntando? Tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Estaban teniendo una dinámica y una conversación tan especial en ese momento, porque nadie podría reconocer y entender lo que significaba eso para Pedro, porque Pedro había abandonado a Dios y lo había dejado después de que había prometido que él iba a ir hasta la muerte con él. Te prometo que yo voy a estar ahí. Este también andaba con Jesús, ¿no es cierto? Te prometo que yo voy a ir hasta la muerte. No es cierto. Pero todo esto estaba enseñando, estaba ayudando a Pedro a madurar y a entender. Porque ya nunca llegó otra vez y le dijo Simón, sino que Dios lo llamó por lo que realmente era. Dios lo llamó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Muchas de las veces nosotros estamos peleando algo que Dios nos llamó a hacer simplemente porque no lo entendemos. Muchas de las veces la gente es como Simón y empieza a cambiar de mentalidad o empieza a cambiar simplemente basada en la situación. Por eso es tan importante que entendamos que Pedro significaba roca, algo sólido, algo que no se mueve. No importa si hace aire, no importa si llueve, no importa si nieva, sigue siendo y sigue estando ahí. Algo estable, algo sólido, alguien que alguien puede depender de ahí, de esa persona. Porque es una persona inmovible. Y si empezamos nosotros a enfocarnos en las cosas de Dios, nos empezaremos a convertir en lo que Dios nos ha llamado. Pero si nos enfocamos en lo que está fuera de Dios, entonces la carne y nuestros deseos nos empezarán a impulsar y a guiar. Y ahora hacemos las cosas porque queremos o tenemos ganas, o porque nosotros pensamos que están bien, sin tener un estándar de qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin tener y reconocer la verdad. Yo no puedo ser una autoridad en algo o tener la última palabra si estoy dentro de la misma situación. Jesucristo tuvo que llegar, morir, entregó su vida y la volvió a tomar y volvió a estar en el lugar donde nosotros podemos entender que cuando Dios me dice que yo vivo, puedo creerle porque Él vino, vivió, murió, resucitó y Él venció la muerte. En otras palabras, su testimonio habla por Él mismo. Y cuando yo empiezo a creerle a alguien, yo necesito comenzar a entender qué es lo que Él trae detrás de Él. ¿Por qué le estoy creyendo? El venir a la iglesia y creerle a Dios no es una fe ciegas. Mucha gente no sabe ni lo que cree o por qué lo cree. Nomás dicen que creen en Dios, así como estas personas dicen, Él es Elías o puede ser Juan el Bautista, pero nunca le creen a Dios y no han entendido quién es Dios. Y empezamos a pelearnos por cosas que no valen la pena porque no conocemos a Dios. Y la Biblia nos dice, no te metas en esos rollos. Muchas de las veces nos estamos peleando contra nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. He dicho, la conversación, aparte de mi relación con Dios, y la conversación que yo tengo con Dios, es la conversación que yo tengo conmigo mismo. Otros dicen esto de mí, pero eso no importa hasta que tú empieces a decir eso, si es malo, de ti mismo. Si dicen que no sirves para nada y tú no te importa, hasta que tú empieces a tener esa conversación contigo mismo y digas, tal vez tienen razón. Entonces será afectada. Por eso llega Jesús y le dice, ¿ustedes quién dicen
que yo soy. Me importa, me interesa que ustedes reconozcan quién soy yo. Pero no entendía tal vez su identidad en ese tiempo. Pero muchas de las veces lo único que necesitas es una palabra de Dios. Dios a mí me dijo que Él iba a estar conmigo. Y si Dios a mí me dijo que Él iba a estar conmigo, yo le creo. Y si yo solamente puedo agarrar una porción y una palabra y empezar a aplicarla, lo demás va a empezar a tomar control. Cuando dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Cuando Él me dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. En el mundo tendréis tribulación, pero no te preocupes porque yo he vencido al mundo. Esas palabras de Dios son las que empiezan a edificar nuestras vidas y dar aliento, porque no importa lo que esté sucediendo alrededor, yo tengo la confianza en Dios, que Dios me dijo que Él también iba a estar ahí conmigo. Y Pedro tendría que guiar y enseñar a todos los judíos, y necesitaba estar sólido, un carácter fuerte, pero estable, poder enseñarles realmente la verdad. Y esa es mi pregunta también ahora. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Que tal vez ahorita me encuentro en el proceso para poder beneficiar a alguien más. Pero tuvo que caer para poder levantarse. Eso quiere decir que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si tú te has alejado de Dios, está bien. Dios está aquí esperando que tú regreses. De tal manera que Él va y lo busca. ¿Dónde está Pedro? Dios te está buscando a ti si te has alejado de Dios. Te dice, ven para acá. Ven a casa. Yo necesito que tú seas quien yo te llamé a ser. No es demasiado tarde para volver a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en este día. Es tan importante conocer a Dios, mi amado hermano. Pero no lo alcanzo a entender hasta que ya estoy ahí. Cuando uno apenas acepta a Jesucristo y Dios lo llega y lo cambia, tiene un fuego para buscar a Dios. Tremendo. Y Dios deposita eso en nosotros de una manera para que eso nos impulse a cambiar y a dejar lo otro. Platicaba con una persona y me dice que tenía muchas ideas y quiere servir a Dios de esto y de esto y lo otro. Le estaba diciendo, si Dios no deposita eso en tu corazón, tú no tendrías la fuerza para dejar las cosas viejas atrás. Nomás serías parte de un grupo que nomás viene a la iglesia pero no recibe nada. Llega y escucha la palabra de Dios, pero no le hace nada. Y algo bien feo es vivir en esta vida sin saber que estás haciendo una diferencia o marcando una diferencia en la vida de alguien más. Solamente existir por existir. No teniendo influencia ni aún en tu propia familia. Para que cuando tú te vayas dejes un legado y digas, ellos creen esto porque se les enseñó esto. Muchas de las veces tenemos que pasar por el proceso y el proceso tal vez es largo. Y va a haber muchas veces que tú vas a negar a Jesús. Y después lo vas a volver a negar y vas a volver y tal vez lo vas a negar. Hasta que empieces a madurar en tu caminar con Cristo. Pedro lo negó 3 veces.
Pero se dejó guiar por sus emociones y le dijo, Señor, no mueras. Porque si a Cristo te va a costar sacrificar tus propias emociones y seguir el camino de la verdad, seguir un camino disciplinado. Que no nomás te vayas y hagas lo que tú quieras, sino que estés enfocado, porque la gente que se enfoca es la que marca la diferencia en este mundo. Porque alguien habrá de escucharte a ti. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? Todos tenemos que decir algo. Pero ¿en qué forma va a edificar a alguien más? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para despedirnos. Padre, te doy gracias. Te doy gracias a ti, Jehová, por cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Te pido, Padre Celestial, que cada uno de mis hermanos que está aquí, Papito lindo, Señor, tu palabra los haya tocado. Que tu Espíritu Santo sea el que los ministre, Papito lindo, Señor, en este día, Jehová. Que salgamos de aquí, Señor, con una palabra tuya que cambie nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, si hay alguien aquí que no te ha aceptado como su Señor y Salvador, en este momento, Señor, si ellos abren su corazón, te pido que tú entres en ellos. Que ellos te puedan decir, heme aquí, aquí estoy. Ya no quiero vivir sin ti. De este día en adelante yo quiero vivir para ti. Yo necesito que tú llegues y cambies mi corazón. Llena mi corazón de ti, Jesús. Pido, Padre Santo, Señor, que les des las fuerzas para seguir adelante a cada uno de mis hermanos, Jehová. Que no nos demos por vencidos, sino que prosigamos hacia la meta, para que cuando lleguemos al fin podamos decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Amén.